si al menos yo pudiera acercarme a Jesús y tocarle la orla de su manto, quedaría curada. Así pensó aquella pobre mujer y así lo hizo. Llena de fe y de humildad, después de haberse gastado todo lo que tenía y cada vez iba a peor, se acercó a Jesús, tocó su manto y quedó curada. Cuando Jesús se dio cuenta, ¿quién me ha tocado?, nos dice el Evangelio que ella se acercó nerviosa, temblorosa, con miedo. Pero Jesús la animó diciendo: queda curada. Aparece, por tanto, Jesús hoy en el Evangelio como fuente de vida, de sanación para todo el que tiene fe. Porque después de esta mujer fue a casa del jefe de la sinagoga, Jairo, y su hija estaba enferma, muere con 12 años, y Jesús la resucita. Es uno de los casos asombrosos en el Evangelio en que Jesucristo resucita a un muerto. Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundante. Incluso cuando nuestra alma está muerta por el pecado, Él nos promete la vida eterna y la resurrección por medio del perdón y de la misericordia. Acerquémonos, por tanto, nosotros a Jesús hoy con esta misma actitud de esa pobre mujer temblorosa y llena de miedo, pero que recupera la confianza al recuperar la salud. Si al menos pudiera tocar la orla de su manto, quedaría curada. Se acercó y fue curada. Y es que Dios no es autor de la muerte, nos ha dicho la primera lectura. Dios no ha inventado la muerte. La muerte la han inventado los hombres ya en el origen de la humanidad por incitación del demonio. Y esa incitación del demonio continúa a lo largo de la historia. También hoy tenemos brotes y rebrotes de muerte. Se nos anuncia una ley por la que se pueda matar a los que ya tienen una vida como más apagada. La llaman eutanasia, como un morir digno, pero es una palabra que camufla lo que es el asesinato directo de una persona débil, que lo puede pedir por sí misma o lo pueden decidir otros por él. Dios no ha inventado la muerte la han inventado los hombres. Y cuando uno no vale, pues lo tiran a la papelera, así de sencillo. Sin embargo, acercándonos a Jesús, Él nos da vida, nos da la salud, nos abre la esperanza de una vida que no termina, la vida eterna. Y cuando nos apartamos de Dios, nosotros personalmente, o cuando una sociedad se aparta de Dios colectivamente, apartarse de Dios es mal para sí mismo y para los demás. Acerquémonos hoy a Jesucristo con esas palabras que hemos cantado en el Salmo. Te alabo, Señor, porque me libraste de todas mis ansias. La vida no todos los días son color de rosa, diríamos, o favorables. Hay muchos días grises, incluso negros, porque vienen dificultades, enfermedades inesperadas, viene la pérdida de muchas capacidades humanas que uno tenía y deja de tener. Y todo eso produce zozobra, produce ansiedad, angustia.
Acudamos a Dios y Dios nos librará de todas nuestras ansias. En la segunda lectura, el apóstol se dirige a los corintios pidiéndoles que sean generosos en la colecta. Le habían dicho al apóstol San Pablo cuando fue a Jerusalén que no se olvidara de los pobres. Y él constata, cosa que he cumplido fielmente. Y uno de los hechos o de las demostraciones es esa gran colecta para los pobres de Jerusalén. Y les pone el ejemplo de Jesucristo. Mirad a Jesucristo. Él, siendo rico, se ha hecho pobre para enriquecernos a nosotros con su pobreza. No se trata de que vosotros paséis necesidad, se trata de que otros pasan muchas necesidades en el mundo y se trata de compensar y de igualar. Con lo que vosotros tenéis, podéis compartir en solidaridad con los que no tienen nada. Y de esta manera todos puedan tener algo, al menos lo elemental y fundamental, como es el derecho a la vida en su origen y en su término final, como es el derecho a la emigración. Nos vienen imágenes todos los días, tremendas, angustiosas, de tantos jóvenes, hombres y mujeres, que han salido de sus países a la deriva. Muchos de ellos perecen en el Mediterráneo y otros llegan a las costas y no los quieren recibir. Europa entera se juega su presente y su futuro si no es capaz de compartir aquello que tiene. No saldrá adelante si, cerrando todas sus fronteras, piensa que así va a prosperar. Será justo todo lo contrario. Cuando uno se cierra en sí mismo, a nivel individual o a nivel colectivo o a nivel continental, está cavando su propia ruina. Lo dice Jesucristo, lo dice el apóstol, nos lo enseña la doctrina de la Iglesia, nos lo está recordando continuamente el Papa Francisco. Seamos generosos y solidarios. Es verdad que no podemos resolver todos los problemas en este punto o en los demás, pero sí que podemos tener una actitud generosa, solidaria, abierta, y pedirle al Señor que ilumine a las autoridades de nuestro país y de los demás países europeos para que en esta generosidad podamos mirar al futuro con esperanza. Los emigrantes no son un mal, son una esperanza de futuro para la humanidad. Mirad a nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, es decir, no mantuvo su propia riqueza o su propio bienestar desentendiéndose de nosotros, sino que se despojó de su rango, se vació incluso de sí mismo para enriquecernos a nosotros y poder nosotros llegar a ser hijos de Dios. Esta imagen de Cristo es la que San Pablo usa para recordar a los corintios que sean generosos en su colecta, y es la que hoy Dios, en su palabra, en este 13º domingo, nos dirige a todos nosotros. Sed generosos, sed solidarios, abrid vuestro corazón de par en par. Y luego los problemas concretos, quienes tengan que resolverlos, los tratarán, que para eso se reúnen tanto, para ver cómo se puede arreglar algo que parece que uno solo no puede resolver. Dios no ha inventado la muerte, y Dios, al enviar a su Hijo, no es egoísta, sino que es generoso en amor. Pues al acudir hoy a la Eucaristía, acudamos con esa actitud de fe, humilde, incluso temblorosa como esa mujer, si al menos pudiera tocar la orla de su manto, quedaría curada. Acerquémonos a Jesucristo, y si Él cura nuestras heridas, nos da su perdón, nos colma de su vida, seamos nosotros generosos con los demás.
apoyando toda iniciativa de solidaridad e impidiendo en la medida en que podamos todo lo que sean iniciativas de muerte. Jesucristo, el Señor, tiene palabras de vida eterna y con la Eucaristía quiere alimentar en nosotros el amor a la vida en todos los momentos y situaciones, sobre todo cuando esta vida peligra, o en el origen, o al término, o en una circunstancia de zozobra como las que he señalado. María Santísima, Madre de la vida, Madre de misericordia, nuestra Madre, nos haga entender que Jesucristo ha venido a salvarnos y nos haga solidarios y capaces de compartir aquello que hemos recibido con los demás. Cuando compartimos con los demás, no nos empobrecemos, sino que nos enriquecemos. Ese lenguaje es el del Evangelio. Que Dios nos lo haga entender a todos los que celebramos hoy la Eucaristía.